Jueces capítulo 2, desde el versículo 6 en adelante. Así dice la palabra del Señor. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad de Timnat Será, en el monte de Efraín, en el norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. El libro de los jueces es el primer libro de la Biblia que ya nos comienza a narrar la historia de Israel ya asentado en un territorio en la tierra prometida, en Canaán. Nos habla de su establecimiento político, de su establecimiento social y cómo se comienza a construir ya definitivamente como nación. Recordemos que ellos sus antepasados habían vivido en aquella tierra, pero por eventualidades habían tenido que irse a vivir a Egipto. En Egipto el número de este pueblo aumentó y sometidos a la esclavitud bajo el faraón, el Señor levanta a Moisés para poder liberar a este pueblo de la esclavitud y poder llevarlos por el desierto a la tierra prometida. Luego de que Moisés los haya llevado, Josué permitió o lideró el proceso de conquista de aquella tierra, porque en aquel tiempo que ellos estuvieron fuera de la tierra que les correspondía, ya había sido ocupada por otros. Josué muere y los ancianos que sobrevivieron a él también murieron y se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho. Pero ¿es esto así tan literal como se menciona en el texto? Recordemos que los judíos son unos expertos en la memorización y en la tradición oral. Ellos se saben la Torá de memoria, ellos recitan los pasajes de las Escrituras con mucha facilidad. Durante el tiempo de esclavitud, ellos conservaban muy bien de boca en boca el mensaje de Dios, tratando de no quitarle ni agregarle ninguna coma ni cambiar una palabra por un sinónimo. Recordemos, al menos después en su historia, que ellos son conquistados muchas veces, que son acechados por las otras naciones, fueron exiliados, sus palacios, sus templos fueron destruidos muchas veces. Entonces, seguramente siempre y cada vez que esto sucedía, ellos perdían sus pergaminos, ellos perdían sus escritos y ellos los volvían a construir solo a partir de la memoria colectiva. Entonces, este versículo 10 que nos dice que se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel, ¿es tan literal? La palabra griega de conocer, hermanos, que se traduce aquí, también sirve para traducir la palabra ignorar. Ignorar como no hacer caso. Y esta es el verdadero sentido que se le puede dar a este versículo. Conocer tiene una implicación aquí mucho más íntima y mucho más relacional. Estos judíos, esta generación de judíos, sabía que el Señor había hecho la creación en 6 días y al séptimo descansó. Ellos sabían sobre Noé, ellos sabían sobre Isaac, sobre Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, el mar rojo abierto en 2. Ellos sabían de la columna de fuego, sabían del maná del cielo, de las codornices, pero ellos decidieron ignorar o simplemente no hacer caso. Ellos decidieron hacer su vida sin Dios. Ya tenían territorio, ya tenían casas. Parece que la ayuda de Dios ya no era tan necesaria. Y a través de estos pasajes bíblicos que nos muestran que a lo largo de la historia esto también ha sucedido, no sé si no podemos no preguntarnos
¿Cuántos niños han pasado por nuestros programas de escuela dominical que hoy son jóvenes que ignoran a Dios? ¿Cuántos jóvenes que incluso se han sumergido en las aguas del bautismo? Deliberadamente hoy dejaron deslizar su vida espiritual. Los hebreos rechazaron la autoridad de Dios sobre sus vidas a pesar de su herencia familiar. Y es que el conocimiento de Dios, obtenido meramente por herencia familiar, sin un encuentro transformador y personal de Dios, es garantía de que sus años de iglesia solo serán un bonito recuerdo o una fase en su vida, pero no su vida entera ni el propósito de ella. Eran niños que en las competencias de cada mes de la Biblia se aprendían los versículos bíblicos de memoria. El Salmo 1 es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, pero de adulto llega del trabajo y le levanta la mano a la señora. Eran la chica más linda de la GEA, la más simpática, la más agradable, y hoy en el trabajo pela a la mitad de los compañeros. Eran jóvenes que servían en la banda musical de la iglesia con intensidad cuanto podían, y hoy solo pisan una iglesia cuando hay un funeral o cuando alguien se casa. Y así vamos nombrando niños ejemplares que hoy pueden ser alcohólicos, jóvenes serviciales, jóvenes que fueron serviciales hoy como adultos en el éxito material, pero con un corazón perdido. No tiene que ser algo desastroso la situación en la que se encuentra esa persona, puede estar en el éxito familiar o financiero o profesional, pero sin Dios, y eso ya es suficiente como para que sea una situación triste. Cito al doctor en teología Lucas Leis, expresidente de la editorial Vida y fundador de S625, otra editorial, en su libro Liderazgo Generacional. Dice así: los pastores del ya y del mañana necesitamos tener bien claro que la iglesia siempre está a una generación de morir. Y es que Dios tiene muchos hijos, pero nunca ha tenido un nieto. Los hijos de cristianos necesitan su propio encuentro personal con el Señor, y tal como los no creyentes, necesitan ser acompañados hacia una madurez espiritual madura, porque envejecer es obligatorio, pero madurar es optativo. Y lo hacemos mejor cuando tenemos buenos modelos y cuando la iglesia hace su mejor trabajo para enseñarnos los valores de Cristo. No corramos el riesgo, hermanos, de transmitirle a las próximas generaciones, a los niños, a las niñas, a los jóvenes de nuestra GEA, solamente conocimiento sobre quién es Dios. Hay que transmitir un estilo de vida. No solamente cultura evangélica, porque pueden saberse versículos bíblicos de memoria, se pueden saber las canciones del día domingo, pueden incluso tener la doctrina clara, pero sin un propósito interior basado en Cristo, en su carácter y en su obra salvífica, y considerarla como superior a cualquier otro elemento de nuestra vida, cualquier situación de la vida adulta puede hacer tambalear la fe, como el trabajo, el matrimonio, los hijos, un proyecto futuro, el consumismo, el materialismo, el éxito, estudios, posgrados, etc. Porque avanzar hacia una generación, quizá con conocimiento y cultura de Dios, pero sin Dios, es un peligro que no podemos correr. Es un daño que incluso como iglesia nos hacemos a nosotros mismos. Una iglesia que no se dedica a asegurar el futuro de las nuevas generaciones, se produce un daño a sí misma. Y así lo podemos ver también en la Biblia. Le invito a abrir sus Biblias y avanzar un poco en 1 Samuel capítulo 8. Dice así la palabra del Señor en 1 Samuel capítulo 8. Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre de su segundo, Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey, que nos juzgue como tienen todas las otras naciones.
Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Samuel, ya muchos años después del primer pasaje que leímos, fue un tremendo líder de Israel, juez y un verdadero servidor de Dios. Su nacimiento ya fue un milagro, ¿lo recuerda? Y fue criado junto con Elí, un sacerdote, y menciona la Biblia que él, a medida que crecía, lo hacía en estatura, como también en gracia para con el Señor. Pero tiene esta yayita, sus hijos, ¿ya? Esto sucedió igual con Elí, su mentor o su figura paternal. Unos capítulos antes podemos ver que Elí también tuvo hijos que hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y a pesar de que Elí los corregía, los hijos no hacían caso. Y ahora le tocó lo mismo a Samuel. He escuchado algo, no he escuchado, pero me comentan que quizá algunos predicadores le dan muy duro a Samuel, con que la maldad de sus hijos es responsabilidad suya, con que quizás descuidó el trabajo espiritual en su casa, pero yo sé que ustedes y yo sabemos que no podemos culpar la crianza como el factor decisivo en la maldad de un hijo. Pueden nacer hijos buenos a partir de padres malos y también nacer hijos malos a partir de padres buenos. Eso ha sucedido, lo vemos en la Biblia y ha sucedido muchas otras veces. Entonces no podemos culpar a Samuel por eso, pero lo de que sí quizá podemos culparlo es haberlos puesto a gobernar Israel a pesar de que eran malos. El error que sí cometió Samuel fue haberlos nombrado sus sucesores a pesar de que eran malos. Esa decisión dependió completamente de Samuel. ¿Por qué? Porque el oficio de juez no se traspasaba de padres a hijos, como en el sacerdocio. El juez lo levantaba el Señor. Era un sistema distinto. Y ahí Samuel no tenía nada que ver. Esta decisión de Samuel llevó al pueblo a pedir un rey. Como dice el versículo, como las otras naciones. Samuel se enojó no porque rechacen a sus hijos. Ya la Biblia igual como que no nos deja claro qué opinaba Samuel con respecto a sus hijos, pero sí nos deja ver que la reacción de Samuel era con respecto a que le pidieron un rey, no a que hayan rechazado a su hijo. ¿Ya? Lo que quería esta vieja guardia de líderes hebreos era ser como el resto de las naciones y transicionar hacia una monarquía, rechazando el sistema político que había establecido Dios a través de jueces. Dios dijo jueces para Israel, a pesar de que todas las naciones tenían reyes. ¿Y ellos qué dijeron? Queremos un rey. Esto, la monarquía, tarde o temprano llevó a Israel a su división en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, las posteriores conquistas y el catastrófico exilio que sufrieron finalmente, que los desterró de sus tierras. Entonces, ¿vemos el impacto aquí, hermanos? Por un descuido al formar una nueva generación, se condenó a una nación completa, a un declive, deterioro y sufrimiento futuro. Una iglesia, hermanos, puede predicar bíblicamente, puede mantener la centralidad de Cristo, puede tener relaciones sanas, pero sin formación habrá deformación. Sin concentrarnos en los niños, en las niñas, en los jóvenes, en las nuevas generaciones, solo un milagro como el de Josías nos podría salvar a nuestras iglesias. Pero hermanos, no nos desanimemos. Lo contrario, cobremos ánimo. Todo lo que hemos visto hasta aquí es solo para poder despertar y reconocer el problema, pero como iglesia de forma personal no estamos en una mala situación, estamos a tiempo. Esto es para adoptar una actitud preventiva, no para corregir algo, ¿ya? Hay que prevenir el futuro. Dios siempre nos está dando la oportunidad de poder servir a su iglesia asegurando el futuro de esta. Y así mismo lo vivió Samuel. Avancemos unos capítulos más hasta el capítulo 16. Y aquí leeremos un poco más de versículos bíblicos. Primera de Samuel, capítulo 16. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré?
si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Samá, y él dijo, tampoco este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, el que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Dentro de la esencia del Señor está su gracia, o sea, brindar beneficios a las personas que no lo merecen. Y nosotros somos los principales beneficiarios de aquellos beneficios. La salvación, en primer lugar, el Señor nos las ha dado a pesar de que no la merezcamos, pero esto no se limita, la gracia del Señor no se limita solamente a su salvación. En otras cosas de nuestra vida personal, ¿cuántas segundas, terceras o cuartas oportunidades el Señor nos ha dado? Bueno, esto hizo el Señor con Samuel. Samuel, al dejar a malos hijos a cargo de la nación, hizo que el pueblo exigiera un rey, tal como las otras naciones, rechazando el sistema establecido por Dios. Y aunque esto debió haber llevado inmediatamente a la nación a un caos, Dios le da otra oportunidad al país entero. Y esta oportunidad se comienza a levantar gracias al mismo que cometió el error en primer lugar, Samuel, levantando a uno de los mejores gobernantes que tuvo Israel por medio de la unción de éste. Samuel no pudo con sus hijos, pero pudo con el hijo de alguien más. Dios restaura la paternidad de Samuel, la cual humanamente llevó a que el pueblo rechazara a Dios. Y su forma de gobernar sobre Israel, al darle la oportunidad de ungir a un muchacho que en un futuro sería rey y que incluso sería parte de la línea genealógica de nuestro Salvador Jesucristo. Y miren qué coincidencia, ¿no? En esta iglesia hay muchos jóvenes que vienen sin sus padres y hay muchos padres que vienen sin sus hijos. ¿No es a veces el Señor muy obvio con lo que Él quiere hacer en medio de nosotros? Quizá, hermanos, hasta el día de hoy no ha podido con su hijo, pero puede con el hijo de alguien más. Ayudar, abrazar, discipular y guiar en la fe para el crecimiento, para asegurar un futuro para esta iglesia. De todas formas, la insistencia en la desobediencia del pueblo llevó inevitablemente en unas décadas más al declive político y a la división territorial en dos reinos, para posteriormente ser conquistado por otras naciones y finalmente exiliados. El pueblo cometió un error.
cuando pidió rey. El pueblo cometió un error, y aunque este error les debió haber afectado inmediatamente, Dios les da una segunda oportunidad a través de Saúl, David y Salomón. Pero el pueblo, al insistir en su error a pesar de las oportunidades del Señor, el Señor lo entrega a sus enemigos y por poco casi completamente destruido. Así que no perdamos las segundas oportunidades de Dios para hacer las cosas distintas. Levantar nuevas generaciones fuertes, con Biblia, con convicciones, con carácter, con amor, para esta iglesia es posible a pesar de tropiezos anteriores. Animémonos, recuperemos el deseo por ver nuestra iglesia llena de niños corriendo y jugando, familias completas que vengan a esta iglesia y no solo porciones de ella. Rendirnos y conformarnos no puede ser una opción, porque, como Israel, insistir en el error nos puede llevar a la división, a la conquista y al exilio. Hermanos, todo pastor, todo líder, todo aquel que quiera tener una iglesia vibrante, llena de vida, en movimiento y en acción, debe ocuparse de todos los ciclos vitales del desarrollo y de la vida en Cristo. No tan solo como transmisión de conocimiento, sino también como un estilo de vida traspasado. Las iglesias que no se ocupan intencionadamente de sus niños y sus jóvenes están corriendo el riesgo de quizás adquirir una fecha de caducidad, y eso no puede ocurrir con nosotros. La GEA, a lo largo de sus últimos 100 años, este año se conmemora la convención número 100, junto con Magdalena estaremos viajando las próximas semanas a la ciudad de Temuco para poder celebrar junto con los otros líderes de la GEA y también proyectar el futuro de la juventud a nivel nacional. Recordemos que la GEA ha estado detrás de la formación de muchos de los pastores más impactantes que ha tenido nuestra iglesia a nivel nacional y de firme liderazgo, la plantación de iglesias, el envío de misioneros. Hoy trabaja en el norte a través de los chicos que son enviados al norte. Imagínense quizá en el libro, en unos 70 años más para el bicentenario de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, quizás Felipe y Vanessa salgan en aquel libro con el título Avivamiento Espiritual en un Norte Musulmán. ¿Les gusta el título? Bueno, entonces trabajemos para obtener esas historias que contar, aquellas narraciones que poder encontrar que nos recuerdan que siempre trabajar con las nuevas generaciones valdrá la pena. Pero para que esto suceda debemos ocuparnos de ellas. Como lo hablamos, sin formación puede haber deformación. Nuestros niños y adolescentes necesitan modelos de fe, modelos de matrimonios sanos, necesitan discipuladores, maestros en la Biblia, predicadores, necesitan consejeros. La Biblia es explícita en el orden, Deuteronomio capítulo 6. Repetirás estas enseñanzas a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Proverbios capítulo 22, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Joel capítulo 1, de estas cosas contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la próxima generación. Entonces, hermanos, les invito a no olvidarlo y a dejar que los niños nos parezcan un problema y que nos parezcan realmente como la energía vibrante que necesitan nuestras iglesias. Cada vez, hermanos, que le fue mal a Israel luego de un tiempo de prosperidad, fue porque no se preocupó de la siguiente generación. Que el Señor nos libre de que después de estar bien nos vaya mal porque no nos preocupamos de la próxima generación. Para finalizar, leeré el Salmo 78 que dice así: Pueblo mío, escucha mis enseñanzas, atiende a mis palabras. Te hablaré por medio de ejemplos
y te explicaré los misterios del pasado. Son cosas que ya conocemos, pues nuestros padres nos las han contado. Pero nuestros hijos deben conocerlas. Debemos hablarles a nuestros nietos del poder de Dios y de sus grandes acciones, de las maravillas que Dios puede realizar. Dios fijó una ley permanente para su pueblo Israel, y a nuestros abuelos les ordenó instruir en ella a sus hijos, para que ellos, a su vez, nos instruyeran a nosotros y a las futuras generaciones que todavía no han nacido. Así confiaremos en Dios, tendremos presentes sus grandes hechos y cumpliremos sus mandamientos. Así no seremos rebeldes como lo fueron nuestros abuelos. Tan malvados eran sus pensamientos que Dios no podía confiar en ellos. Así que, hermanos, en todo cuanto podamos, fijémonos y oremos por los niños, por nuestros maestros de la escuela dominical. Preocupémonos por su bienestar y para que puedan recibir la mejor educación espiritual que puedan tener. Pero además de eso, que tengan maestros que se preocupen por su vida personal, que los acompañen hasta que ellos, hasta cuando el Señor venga al encuentro de ellos y ellos decidan rendir su vida a Él. Pensemos también en los jóvenes, en aquellos quienes, por ejemplo, no vienen con sus papás a la iglesia. El viernes, junto con la juventud del distrito, tuvimos una capacitación llamada Yo y mi casa, con signo de interrogación. El rol del líder en el discipulado cuando nuestros jóvenes y adolescentes son los únicos cristianos en su hogar. Concentrémonos en poder ser aquellos quienes retroalimentan positivamente su fe. Cuando llegan a la casa, llegan a un contexto en el que quizá padres no contribuyen muy positivamente a que se sigan desarrollando espiritualmente, quizá enseñan verdades opuestas a lo que enseñamos cada fin de semana en la iglesia. Podemos enseñar en la iglesia ser pacificadores y el lunes el papá le anda diciendo, pero es que tú te tienes que hacer respetar. Entonces, ¿dónde está ahí la retroalimentación positiva? ¿No tienen padres que le eduquen bíblicamente? Entonces eso debe encontrar en ustedes. Alguien que le retroalimente positivamente la predicación de cada domingo, que le invite a tomar once, con quien usted pueda compartir y quizá también usted pueda restaurar su paternidad a través de eso, como fue con Samuel, a quien el Señor le permitió poder ungir a David, quien pronto sería uno de los mejores reyes que tuvo Israel. Samuel no pudo con sus hijos, pero pudo con los hijos de alguien más. Pero también le invito a no olvidarse de sus propios hijos. Muchas de nuestras hermanas más adultas no se han cansado de orar por sus hijos. Quizá llevan 30, 40 años sin pisar una iglesia, pero ellas siguen orando. Y sigan orando. Y a los demás padres que quizás no oran por sus hijos que están afuera, es momento de comenzar a hacerlo. Y todos como iglesia nos vamos a unir a esas oraciones si usted lo pide. Y le abrazaremos con mucho amor como aquel padre recibía al hijo pródigo cuando le veía venir de lejos. Así que, hermanos, tenemos grandes desafíos. No porque estemos mal, sino porque siempre hay que prevenir. Hay que prevenir el futuro y dentro de todos nosotros está esta responsabilidad. Esta responsabilidad de asegurar un futuro espiritual para las próximas generaciones. Le invito a tener un momento de oración y de intimidad con el Señor, entregándole lo que quizá usted ha pensado durante este tiempo de palabra. ¿Ha pensado en sus hijos? Ore por sus hijos. ¿Ha pensado en su rol con los niños de la iglesia? ¿Ha pensado en su rol con los jóvenes de la iglesia? Ore por eso. Quizá, por ejemplo, los chicos de la GEA, piensen en los que han llegado este año a la GEA. Ahí está el desafío. Los maestros de escuela dominical, piensen en sus chicos. ¿Cuál va a ser la iglesia en 30 años más? Oremos.